nada más que la verdad, en su informativo FM. Son las 8 de la mañana, 34 minutos, estamos en Radio Forever, para conversar precisamente sobre los vetos presidenciales. Hemos hecho contacto con la señorita Paola Pavón Caranqui, asambleísta por Alianza País. Asambleísta Paola Pavón, Washington Delgado la saluda. ¿Cuál es su posición respecto a los vetos presidenciales, inclusive luego del diálogo que el bloque Alianza País estuviera con el presidente Rafael Correa? Bienvenida, buenos días, la escuchamos. Buenos días, Washington. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a todos los seguidores de este importante medio de comunicación. Mire, Washington, en efecto, el día sábado pasado vencía el plazo para que las distintas comisiones que están tratando la Ley de Educación Superior, la Ley de Servicio Público y el Código Orgánico de Descentralización y Autonomía entreguen sus informes para que luego pueda ser esto analizado y discutido en el Pleno de la Asamblea. ¿Qué está pensando Movimiento País respecto a los 3 vetos presidenciales? Creo que hay que entender las 3 leyes en sus distintas construcciones y en sus distintas dimensiones. Nosotros ahí, respecto a la Ley de Educación Superior, me permito señalar que como bloque existe una aceptación mayoritaria. Nosotros discutíamos en la elaboración de la ley que en la necesidad de buscar acercamientos con otros sectores hubo cosas que afectaron el proyecto y que quitaron el espíritu ideal del proyecto sobre básicamente que todas las instituciones educativas deberían tener el mismo trato frente a la ley. Por lo tanto, ahí frente al veto presidencial yo creo que existe una posición unánime del bloque de respaldar ese veto. Respecto al veto de la ley de servicio público, es un tema que no alcanzamos a discutir el día lunes pasado con el presidente. Son temas bastante álgidos y bastante complicados. Ahí no existe unanimidad. Por ejemplo, le voy a plantear 2 temas que son los más complicados. El uno es la jubilación obligatoria que establece el veto y el pago que se haría a las jubilaciones a través de bonos. Esos son 2 temas en los que no existe una posición todavía unánime en el bloque. Algunos creemos que esto dañaría y afectaría los derechos de los servidores públicos. Ahí no existe unanimidad. Y frente a la ley, al Código Orgánico de Autonomías, en donde yo lo conozco más de cerca, trabajé en la elaboración de esta ley durante un año, puesto que soy parte de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización de la Asamblea. Existen algunas cosas en donde la comisión, y cuando hablo de la comisión me refiero a todos los que integramos la comisión, Movimiento País, Pachacuti, Sociedad Patriótica, Madera de Guerrero, Movimiento Libertad, hemos creído necesario allanarnos al veto. Nosotros hemos recibido 98 observaciones a una ley de 599 artículos, con transitorias y disposiciones especiales llega a 624 artículos, es el 14% de la ley que se ha observado, y creemos que el 80% de estas observaciones son de forma. Ayudan a mejorar el texto, limpian el texto, ayudan a la sintaxis, la redacción, y como comisión nos hemos allanado a 86 de los vetos, nos hemos allanado de manera unánime. Respecto a las 12 restantes, existen posiciones diversas. Hay ahí temas polémicos como la autonomía administrativa de los gobiernos autónomos descentralizados. El veto solicitaba que se amplíen los sectores privativos que son de competencia, de manejo exclusivo del Ejecutivo, a los recursos naturales, a las áreas forestales. Ahí nosotros hemos, por ejemplo, decidido ratificarnos en el texto final del proyecto, así como en el de autonomía administrativa. Había una discusión técnico-jurídico respecto de los comodatos que mantienen los gobiernos municipales con organizaciones sociales. Se estaba estableciendo un concepto de precariedad que lo que hacía es que estos comodatos puedan ser rescindidos en cualquier momento. Creíamos que eso es inconveniente para la seguridad jurídica de las organizaciones que han solicitado los comodatos. Ahí también creemos importante ratificarnos en el texto. Temas como estos que todavía los seguimos discutiendo y los seguimos analizando, ingeniero. Bien, asambleísta Paola Pavón, quisiera referirme ya por detalles
El artículo 132 del COTAC, que autoriza la creación de loterías, originalmente ustedes habían aprobado también para municipios. Ahora el veto presidencial dice que solo será por regiones y él estima que será en 8 años. En todo caso, acá en Guayaquil se discutió sobre todo su observación del monopolio que tiene la Junta de Beneficencia. Se ha manifestado que no es monopolio, sino una exclusividad para la ayuda social. ¿Cuál es su posición al momento sobre esta normativa? Mire, el artículo 172 del Código Orgánico de Descentralización establecía recursos propios para los gobiernos autónomos descentralizados, y en esos recursos propios estaban los sorteos, las rifas y las loterías. En efecto, el proyecto original, el texto original que aprobó la comisión, establecía este mecanismo para todos los gobiernos autónomos, es decir, consejos provinciales, juntas parroquiales y municipios. El veto presidencial lo que hace es permitir que rifas y sorteos lo puedan hacer todos los niveles de gobierno, y las loterías únicamente los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales, como todos sabemos, la Constitución establece un plazo de 8 años para su conformación, el Código también lo recoge, esos 8 años de plazo, y en estos 8 años primero deberán conformarse las regiones, y si estas regiones que ya estén conformadas tienen interés en implementar loterías como mecanismo de ingresos propios, lo podrían hacer. ¿Cuál ha sido la decisión de la comisión, a la cual en este caso yo como parte de la comisión me ratifico? Hemos aceptado el veto presidencial porque en la motivación del veto se explicaba la preocupación de que al ser más de 200 municipios, 700 juntas parroquiales, 24 consejos provinciales, sea un mecanismo que realmente no le permita réditos a ninguno y que no se cumple el objetivo de los ingresos propios. Por lo tanto, la comisión ha decidido allanarse al veto presidencial. Ya, y sobre los fondos que recibe la Junta de Beneficencia, acá nosotros tuvimos una información que decía la prensa provenía de usted, que no conocía qué se hacía con el dinero de la Lotería Nacional. ¿Usted se ratifica en esa opinión o usted no manifestó expresamente de esa manera su observación? Mire, primero señalar que el debate de los ingresos propios a través de loterías ha puesto en el tapete la discusión de la Junta. Nosotros coincidimos en que el mantener la exclusividad es parte de una característica propia de los monopolios. El artículo 335 de la Constitución es clara. Nosotros debemos eliminar y debemos evitar cualquier tipo de monopolio, y ese es un tema en el que nosotros, y yo particularmente me ratifico. El tema de la exclusividad no es más que una característica de los monopolios. Respecto al manejo de las cuentas, mire, realmente las declaraciones no fueron en ese sentido. Sin embargo, tuvimos la posibilidad de conversar directamente con los personeros de la Junta de Beneficencia en la audiencia que tuvieron con el presidente de la República. Ellos manifestaron su malestar y nos señalaron que la Contraloría realiza exámenes permanentes, y qué bueno por la ciudadanía, porque esta es una plata de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, que además, hay que decirlo, ha permitido la posibilidad de que casi el 30% de los servicios de salud en Guayaquil sean atendidos a través de la Junta, y precisamente eso es lo que está en discusión. O sea, nosotros seguimos recibiendo beneficios de organización